Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy este video que les traigo estará de maravillas, porque te estaré enseñando cómo tú mismo puedes preparar un potente abono casero para todas aquellas plantas que estén secas, enfermas o débiles, o que se nos estén muriendo. Con este preparado vamos a poder salvar todas aquellas plantas que tengan hojas amarillas o estén pasando por algún golpe de calor o frío, o más bien está débil porque fue trasplantada de un lugar a otro y no quiere recuperar. Entonces déjame decirte que estás en el video correcto para que vayas y prepares este potente abono casero. Con este lograrás recuperar hasta plantas que estén siendo afectadas por algún tipo de enfermedades, plagas u hongos. Con este pondrás a tu planta con muy buen follaje, hojas verdes, brotes nuevos y hasta una inducción floral. Antes de seguir con el video me gustaría saber de qué país ves mis videos. Gracias. Continuando con el video, déjame decirte que este abono orgánico para revivir plantas lo vamos a preparar con tan solo dos elementos que solemos tener en casa. Estoy seguro que te estarás preguntando cómo las vamos a revivir. Ahora mismo te explico muy fácilmente. Este abono es pero muy fácil de preparar. Además, déjame decirte que este abono es hormonal. ¿Esto qué quiere decir? Que este abono no solo funciona por nutrientes, sino que vamos a revivir a nuestras plantas con esa hormona que vamos a extraer de un ingrediente que veremos más adelante. Esa hormona, al aplicarla al suelo, vamos a fomentar a la planta a que reviva y no se nos acabe muriendo. Entonces los invito a que no se vayan del video y se queden hasta el final, para que aprendan a preparar este maravilloso abono casero con esa hormona y todos sus nutrientes. Entonces ahora sí vamos a la preparación de este abono casero hormonal para revivir plantas que estén a punto de morir. Bien, para la preparación de este fertilizante para revivir plantas, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitaremos 1 litro de agua. Esta agua tiene que estar tibia. Entonces lo que hacemos es calentar el agua. Muy bien, te estarás preguntando por qué el agua tiene que estar tibia. Te lo explico más adelante. Entonces, el primer paso es 1 litro de agua sin cloro. Si tienes agua de lluvia, pues mucho que mejor. Bien, nuestro primer ingrediente de este preparado es la avena, 100% integral. Esto lo tienes que tener en cuenta que tiene que ser avena 100% integral. No tiene que ser avena procesada ni avena instantánea. Tiene que ser avena pura. Quiere decir avena completamente orgánica. Entonces vamos a utilizar 100 gramos de avena. Esto lo añadimos al litro de agua con la ayuda de un embudo. Bien, luego de añadir la avena, lo siguiente que sigue es remover bien la botella de esta manera para que la avena se vaya disolviendo en el agua. Como pueden ver, el agua va cambiando de color y esto se debe gracias a la avena, ya que al removerlo muy bien, esta empieza a soltar los nutrientes y es por eso que necesitábamos que el agua estuviera tibia, para que le ayude a liberar todos esos nutrientes que tiene la avena y se queden en el agua. Muy bien, ahora les hablaré sobre la avena. La avena contiene altas cantidades de fósforo, magnesio, calcio, zinc, vitamina B1, altas cantidades de fosfatos y potasio. Todo esto, amigos, es una maravilla para nuestras plantas, porque a la hora que reciben todos estos nutrientes, le ayudamos a que reviva con la fuerza de todos estos minerales. Aparte que le damos la fuerza a la planta, también ayuda al proceso de la floración. Así que si tienes plantas que no florecen con este abono casero, lograrás a que tu planta comience a soltar sus primeras flores. Como han podido escuchar, este abono no es solo para plantas que tengamos enfermas a punto de morir, sino que es para toda planta que esté estancada y no quiere soltar sus primeras flores. Pero la avena no es el fertilizante hormonal, sino que vamos a utilizar dos elementos más, que son los que nos darán las hormonas auxinas. Pero sí, la avena es la que potenciará esa gran carga de nutrientes. Entonces, como han podido escuchar, utilizaremos dos elementos más, pero no te preocupes, que con uno que tengas a la mano es más que suficiente.
Entonces, uno de esos dos elementos que utilizaremos es la sábila o aloe vera. Entonces, como pueden observar, aquí tengo esta planta de sábila, la cual tomaremos una hoja y utilizaremos solo una parte, la cual extraeremos el gel que tiene la hoja. Muy bien, les hablaré un poco de la sábila y por qué es buena para nuestras plantas. Una de las principales cosas que tiene el aloe vera es que contiene azúcares, tiene glucosa y fructosa, y esto es una maravilla para nuestras plantas cuando están débiles o muy decaídas, para darles un poco de energía para que puedan hacer bien la fotosíntesis. Así que si tienes alguna planta que esté débil o decaída, esto le va a hacer fenomenal, gracias a la glucosa y fructosa que tiene. Muy bien, también tiene muchas vitaminas que nutren nuestras plantas, como vitaminas A, B, C, E y todas las del grupo B. Ahora viene lo más importante que tiene el aloe vera, y es que el aloe vera contiene hormonas, pero en la que más nos vamos a centrar es en la hormona auxina. Esta es una hormona enraizante, lo cual es fenomenal para todas aquellas plantas que les cuesta sacar raíces. Con esta hormona podemos enraizar esquejes o también para hacer acodos aéreos. Así que con esta hormona, al aplicarla al suelo, vamos a fomentar a la planta a que reviva y no se nos acabe muriendo. Ahora que saben todo eso, déjenme decirles que el aloe vera o sábila también contiene muchos elementos como el potasio, fósforo, calcio, hierro y azufre. Bien, ahora que ya saben cuál es el segundo ingrediente, ahora les mostraré el tercer y último ingrediente para preparar este abono 100% natural para revivir a nuestras plantas. Entonces, el tercer y último ingrediente son las semillas de lentejas. Vamos a utilizar 100 gramos de semillas de lentejas. Como pueden ver, estas les he hecho un proceso, el cual les puse agua durante toda una noche y al siguiente día les quité el agua por 6 horas y luego les volví a poner agua y esto lo repetí por 5 días. Entonces, como pueden ver, hemos conseguido que echen raíces y es de ahí donde vamos a conseguir esa hormona auxina, pero como también el aloe vera nos aporta esas hormonas auxinas y es por eso que no hemos dejado más tiempo las lentejas para que broten más raíces. Como pueden ver son muy pocas, pero con esto es suficiente para poder extraer esa hormona auxina. Ahora sí les hablaré sobre las lentejas. Al extraer esa hormona auxina y como ya les expliqué con el aloe vera, cómo funciona al aplicarla al suelo, vamos a ayudar a la planta a un buen crecimiento, a una buena elongación de las células. También ayudará mucho a lo que son los brotes a crecer y para producir raíces fuertes. Es por esta razón que les comentaba que si no cuentan con el aloe vera pueden optar por las lentejas o viceversa. Pero si cuentan con estos tres elementos pueden combinarlos para obtener un potente fertilizante para revivir plantas. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien estos tres elementos para obtener ese maravilloso abono casero para revivir plantas. Bien, para eso vamos a necesitar una licuadora y lo primero que vamos a hacer es añadir la avena a la licuadora. Ahora añadimos el trocito de gel y por último ponemos las lentejas y procedemos a licuarlo alrededor de 1 a 2 minutos hasta que veamos que todo esté licuado. Te preguntarás por qué hay que licuarlo. Ahora mismo te lo explico. Al triturar todo este preparado, estamos extrayendo esas hormonas auxinas y todos los nutrientes se queden en el agua. Bien, ahora que tenemos triturado todos los elementos, vamos al siguiente paso. Pasamos nuestro preparado a una garrafa de 5 litros. Ahora que tenemos todo nuestro fertilizante casero en esta garrafa de 5 litros, añadiremos 4 litros de agua sin cloro hasta arriba. Esto lo hacemos de esta manera ya que es una mezcla demasiado concentrada con altas cantidades de hormonas auxinas. Si no tienes una garrafa de 5 litros, puedes hacerlo en una garrafa de 6 litros y añadir 5 litros de agua. Esto da igual. Como les he mencionado, es una mezcla demasiado concentrada.
Ahora mismo les explico cada cuánto hay que aplicarlo. Recuerden que este fertilizante no es solo para revivir plantas que estén enfermas, sino que también para plantas que estén muy paradas, que no crecen y no quieren soltar sus primeras flores. Muy bien, aquí les muestro esta planta conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge. Como pueden observar, está un poco decaída, la cual le aplicaremos este fertilizante casero. Me pueden dejar en los comentarios cómo la conocen en su país. Gracias. También aquí tengo esta planta de clavel, la cual la he trasplantado a esta maceta. Y para que no le afecte su trasplante, le aplicaré este fertilizante para revivir plantas. Este fertilizante se lo tienes que aplicar a tus plantas enfermas o débiles cada vez que riegues tus plantas. Quiere decir que lo puedes hacer cada 3 a 4 días. Pero si está demasiada enferma, lo puedes hacer cada 2 a 3 días. Así que lo recomendable es cada vez que riegues tus plantas y verás cómo con este fertilizante para revivir vas a ver cómo poco a poco tus plantas van soltando brotes nuevos. Bien amigos, hasta aquí con este útil contenido. Si me quieren apoyar, los invito a que me regalen un like y que compartan este video con sus familiares y amigos. Y si aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal La Huerta en el Campo. Saludos y nos vemos hasta un próximo video.